Olá, Júlia. Hola, ¿qué tal? Buen día, Alexandre. Buenas tardes para ustedes. Olá, como estás? Perdona, estaba intentando conectar mis headphones. Penso que está tudo funcionando corretamente. ¿Y cómo están? Ya percibí que están confinados nuevamente. Sí, estamos de nuevo en confinamiento unos 10 días hasta el 1 de junio y bueno, veremos cómo serán los resultados a posteriori. Bueno, ahí te ponemos para que puedas presentar y podamos iniciar hoy la capacitación. El doctor San Millán se va a conectar en unos minutos, pero vos puedes ir iniciando. Ah, sí, perfecto. Además, la ventaja de estar en casa es que no tienes nada mejor que mi oír. Tienes que estar con nosotros y vamos a empezar. Déjame Bueno, bárbaro. solamente cargar la presentación. Y ahora sí. Pienso que ya veréis la presentación, ¿cierto? ¿Correcto? Julia, perfecto. Sí. Eh, y esperamos un poquito más. Hoy no tenemos muchos participantes, pelo menos no veo mucha gente. Si quieres puedes iniciar. Sí, voy a empezar. Vamos a empezar temprano y después ya veremos si vienen más personas o no. Perfecto. Hola a todos, buenas tardes. Ahí es ahí de mañana, aquí ya es tarde. Es un placer estar con vosotros nuevamente. Nos vamos a continuar estando juntos hasta que podamos estar juntos efectivamente en persona. En la sesión pasada habíamos hablado un poquito de la política de ciencia en Portugal, de los diferentes retos, de las diferentes generaciones de política de ciencia. Y hoy vamos a continuar siguiendo el siglo de innovación y vamos a pasar a la parte de interfaz, la conexión entre academia e empresas. Las sesiones siguientes serán sobre los instrumentos de apoyo a las empresas y después vamos a entrar más en detalle con las cuestiones de RIS3 y eso. Hoy vamos a conectar, vamos a hablar de cómo trabajamos esta componente entre academia y empresas. Esto es fundamental por varias razones. La primera es que la eficiencia y eficacia de un sistema de innovación depende necesariamente de la facilidad que es transaccionar conocimiento. Si es fácil trasladar conocimiento de universidad a empresa y viceversa, para que las universidades también consigan comprender o que son los principales retos de desarrollo de las regiones, de las empresas y cuáles son las dificultades de absorber las nuevas tecnologías. Eso es algo muy sencillo, es que es determinante la función del sistema. Lo que vemos es que cuando intentamos transformar una economía de una región o un país, una economía más intensa en conocimiento, como ya referí en pasado, lo que vamos a ver es una evolución asimétrica. Las universidades y la academia se van a desarrollar más rápido y las empresas van a tener un tiempo de ajuste más grande. Y después ese tiempo es agravado por algunas cuestiones que son particularmente importantes. La primera tiene que ver con la dimensión media de las empresas. Normalmente las empresas son micro, muy pequeñas. Eso significa que tiene una limitación natural de recursos, de capacidad de inversión y por tanto no tienen tiempo o capacidad de pensar el futuro. Se concentran sobre todo a gestionar el presente mañana. No piensan que hasta 2 años, 3 años,
4 años volvidos, pueden estar muertos simplemente porque no tuvieron la capacidad de pensar cómo se podrían adaptar a las mudanzas, las transformaciones que están en curso por todo el mundo y que necesariamente en una economía abierta como Argentina también van a afectar las empresas de Argentina. Por lo tanto, hay aquí una dificultad inicial de las empresas de conseguir tener capacidad de absorción, porque tienen limitaciones de recursos y eso limita la conexión con la academia. La segunda dimensión, el segundo aspecto que es relevante y que trae aquí alguna dificultad de conexión, se prende con la diferencia de tiempo y de lenguaje entre universidad e empresas. Las empresas, como no tienen una capacidad de muy largo plazo de planeamiento, ni tampoco las muy grandes empresas internacionales tienen una capacidad de muy largo plazo hasta 30, 40 años. Su horizonte es muy corto, 3, 5 años al mejor. La lenguaje de las empresas es cómo vamos a hacer dinero inmediatamente o muy rápido con eso. La lenguaje de academia es muy más una lenguaje de lo conocimiento tiene valor. No importa qué, sabemos que tiene valor y un día tenemos capacidad de tirar valor de eso. Esa diferencia de lenguaje, esa diferencia de cultura, es muchas das veces una de las razones de la entropía, la dificultad de conexión entre academia e empresas. Y por fin algo que es muy relevante dentro de la cultura latina y que tampoco me parece que Argentina sea diferente, que es la falta de una cultura de cooperación. Atendiendo a que tenemos empresas muy pequeñas, para obviar, para resolver un poquito eso, sería muy importante conseguir desarrollar modelos cooperativos. No necesariamente una cooperativa en sentido estricto, mas un modelo de cooperación estable y continuo para que las empresas se puedan desarrollar y partilhar recursos, gestionar colectivamente algunas cosas comunes y tirar las sinergias entre sus actividades. Eso es la lógica de concentraciones empresarial en un local. Nos concentramos por varias razones. La primera, economías de agregación, que son economías territoriales. Si todas las empresas están en un sitio, con certeza teremos más acceso a capital humano, más acceso a servicios públicos, más acceso a un conjunto de factores productivos a un precio mejor y por lo tanto hay una ventaja de estar cercana de todos. Mas hay otras economías, sobre todo economías de red, economías asociadas aos spillovers de innovación, que decorren mucho eso. Y esa es la base de la política de clusters, de la política de valoración de esta lógica colectiva. Mas, como referí, en Portugal, en España, se va a ver los indicadores de innovación. Portugal ha tido un progreso fantástico en casi todos, muy mejor que España, y lo puedo demostrar en la próxima sesión. Mas lo que vas a ver es que nuestro punto más fraco es la cooperación entre empresas, entre universidad y empresas, y después entre empresas. Eso es algo que tiene una razón cultural, tiene una cuestión de dificultad, porque las pequeñas empresas viven mucho para lo presente, mas hay aquí una dificultad muy grande de interconexión y que debe ser combatida. Con eso, habemos aprendido las políticas públicas en Portugal de innovación, como empezaron por ser muy focadas, por un lado, en ciencia y por otro lado, en una lógica de innovación empresarial muy alicerçada en inversión física, en maquinaria, sustitución, modernización de estructuras productivas datadas, ultrapassadas, obsoletas, y que con las subvenciones europeas, lo gran enfoque ha sido esa lógica de modernización productiva. Mas eso no es una transformación de lo modelo económico para un modelo más intensivo de innovación. Es sobre todo una actualización
un mantenimiento de capacidad, impedir un retraso en comparación con nuestros concurrentes, en este caso de Colombia, de China o de Chile. Todos pueden comprar las mismas maquinarias, por lo tanto, eso no será un factor de grande diferenciación a largo plazo. Es una condición necesaria para mantener capacidad productiva y productividad, mas no es una condición necesaria para poder continuar a gestionar innovación. Y cuando nos defrontamos con eso, percibimos que hay todo un mundo, todo un planeta entre la parte científica y la parte de las empresas, que estaba divorciado, que tenía grandes dificultades. No que no se quieran, no que no consigan ter interés en común, mas eso es un poquito como un marido y una mujer. A veces la dificultad de comunicación es muy grande. Eso torna todo más difícil de las relaciones. Y aquí es lo mismo. Hay aquí una gran dificultad de relación, hay aquí una gran dificultad de las empresas de empezar a introducir tecnología. Hay una gran resistencia a mudanza, a hacer diferente algo que estaban haciendo hace muchos años, que estaba funcionando. Y por lo tanto, toda esta inercia, todo este comportamiento con poquito de miopía, por lo tanto, no consiguen ver lejos, solo ven cerca lo que está cerca, dificulta mucho esta conexión. Y por eso habíamos empezado una política de interfaz. Esta política de interfaz se desarrolló en la década de 80 ainda, mas con un foco diferente. La década de 80 eran centros tecnológicos sectoriales, muy ubicados en los sectores más importantes de la economía portuguesa, la manufactura de ropa, de vestuario, de zapatos, etc. Y lo propósito era, sobre todo, no una innovación de producto, no una transformación de concepto, más un propósito más simple, que era ayudarlos a integrar nueva maquinaria. Y ese modelo fue un modelo paralelo à entrada de Portugal a la Unión Europea. Y con los financiamientos que venían de Bruselas, empezamos un proceso de modernización productiva. Ese proceso é interrompido al vuelta de século, al año 2002, 2003, con o efecto da abertura das fronteiras da Comissão de União Europeia a los produtos venidos de China. E isso ha rompido toda a lógica competitiva das empresas nacionais. E, portanto, a interfaz, que hasta aí não era tanto de conectar a academia a empresas, mas simplesmente de encontrar um facilitador para a incorporação de maquinária e de pequenos saltos de inovação proceso, tuve que ser cambiado para que conseguíssemos reinventar a lógica de negócio destas indústrias e de outras novas que estavam surgindo. E aqui surge o que vamos concentrar nesta sessão de hoje, a interfaz, as conexões entre academia e empresas e tudo o que é o processo de facilitação de integração tecnológica dentro das empresas. Y vamos a hablar de cadenas de valor, desde luego, versus sectores. Esto ha sido algo muy importante. Veníamos la política pública de ciencia, de innovación, de interfase también, en una lógica muy sectorial, que es, tenemos textil, tenemos mineración, tenemos agricultura, tenemos lo que quieras, y lo veíamos como un problema isolado. La cuestión es que para poder de facto cambiar la competitividad, la capacidad de generar valor de algunos sectores, tienes que pensar más allá y pensar en una lógica global. Y ahí no estamos hablando de los sectores, estamos hablando de cadenas de valor. Porque los textiles tanto pueden producir ropa como pueden producir textiles técnicos y evoluir para lá.
y producir los bancos que tienes en tus carros, tus coches, los tejidos que usas en los hospitales, etc. Y por tanto, tenemos que pensar cómo es que la industria se integra dentro de las cadenas de valor internacionales. No tanto por sector, mas percibir cómo aquella capacidad productiva se puede integrar, garantindo algún control sobre la cadena de valor. Si recordáis, vos he mostrado la curva de Stanchi, la curva sonrisa de Stanchi, que es un U, básicamente, y que te dice que la producción está en la parte más baja de valor añadido dentro de toda la cadena de valor. Y es con esta comprensión de cadena de valor que tenemos que percibir cómo formatar las políticas competitivas. Invertir, como en Portugal durante muchos años, sobre todo en una lógica de maquinaria, es algo que no te da competitividad, solo te ayuda a no perderla. Y por lo tanto tienes que cambiar esta lógica. Y eso ha sido una inversión. Segundo, comenzamos a empezar a trabajar en una lógica cada vez más comprensiva, más completa de consorcio, percibiendo que la capacidad de integrar conocimiento pasa no apenas por la utilización de tecnología en los sectores, mas también en los sectores que producen y que integran la tecnología en maquinarias. Algo que se ha desarrollado en Portugal es desenvolver soluciones finales para la industria, que en la práctica es la interconexión entre diferentes sistemas. No podemos producirlos a todos, mas podemos desarrollar soluciones de alfaiataría, soluciones a medida para la industria. Eso ha sido algo muy relevante. Más tarde, después del siglo XXI, habemos intentado y estimulado mucho la lógica de innovación abierta, y lo veremos, para facilitar la transacción de conocimiento. Fue cuando empezamos, si recordáis de la última sesión, a crear programas doctorales con las empresas, intentando crear bolsas de inversión que podrían estimular el desarrollo de proyectos conjuntos. El objetivo era crear los incentivos para que hubiese una efectiva colaboración. Y dos últimos tópicos que es importante como introducción. Lo primero es una lógica multinivel. Como Salta, esa es mi opinión técnica, como Salta no podéis estar solos. Tienes que procurar una integración efectiva en la lógica nacional de inversión en I+D, mas también una lógica de cadenas internacionales. La inversión en lo I+D es cada vez más un proceso también global, con gran importancia en el territorio, mas también global. Y por lo tanto tenemos que participar, estimular la participación de nuestros actores en programas internacionales de colaboración, en redes de colaboración universitaria, clústeres mundiales de empresas, siempre que lo podemos hacer, para podermos estar en la vanguardia, la punta de lanza de todo lo que es tecnológico. Y por fin, la cuestión de clústeres. Los clústeres pueden ser una herramienta muy importante para facilitar la inteligencia colectiva de las empresas. Cuando tenemos empresas muy partidas, muy pequeñas, muy divididas, necesitamos de un agente que las pueda integrar, mas integrar aquí en una perspectiva de innovación. Por ejemplo, habíamos tenido ese problema aquí con las asociaciones empresariales. Ellas ainda están muy enfocadas en los pensamientos antiguos de que hay una lucha de clases y que la asociación de los patrones es sobre todo para negociar los salarios. No es más verdad. Necesitamos de clases ideológicas empresariales colectivas que puedan indicar los principales retos, que puedan asistir a las empresas a cambiar sus modelos de negocio, a evoluir en las cadenas de valor. Y para eso los clústeres pueden ser una herramienta muy interesante. Como referí en la curva de Stanchi, eso es el problema. La parte de manufactura
es lo menos relevante. Por lo tanto, si piensas en una lógica sectorial, vas a estar entre estas dos bandas, que te dice, ok, vamos a ser más eficientes, vamos a mejorar alguna productividad porque tenemos mejor organización, mas ¿dónde has lo valor añadido más grande? ¿Dónde puedes andar más deprisa en términos de crear valor? Es a izquierda, pensando en conceptos, sea no solo el I+D, mas también lo design, el branding, y a derecha, cuando pensamos en todo lo que es la logística, la distribución, el marketing, los servicios de ventas. Esto es la lógica internacional y por tanto es necesario cambiar esta lógica de trabajar sectorialmente, porque vas a crear y vas a ayudar a los sectores a ser muy buenos, mas si ellos no tienen una perspectiva de evolución dentro de la cadena de valor, la capacidad que ellos tendrán de crear valor será siempre limitada. Y ese es un ejercicio complejo. Estas son las prioridades de NEI, no voy a partir de eso ahora, os voy a mostrar que ha sido la RIS3 de Portugal y que va a ser la RIS3 futuro de Portugal, mas voy a pasar para la cuestión de la articulación entre producción y uso del conocimiento. Perdón por alguna de las traducciones, que no siempre es la mejor, mas habemos diagnosticado que en todos los sistemas de innovación hay un problema generalizado de interfaz. Hay un problema de que habemos sido capaces de crear capital humano, habemos sido capaces de crear universidades buenas, habemos incluso sido capaces de empezar a crear nuevos tipos de empresas cada vez más calificadas, más fuertes, más capaces de integrar innovación. Mas hay aquí un problema gravísimo que es continuar a haber una gran distancia entre las universidades y las empresas. Y por tanto es un problema generalizado de eso que, como también me referí, nos da la peor puntuación dentro de los índices de innovación, está en la componente de interconexión. Eso significa que tenemos que trabajar sobre dos grandes parámetros. Por un lado, encontrar soluciones para reforzar la capacidad de las empresas de innovar. Eso significa darles la posibilidad de contratar personas más calificadas, más científicas, más próximas de la lógica de inversión en I+D cuando se justifica, o pelo menos con una capacidad y una permeabilidad tecnológica mayor para que puedan después integrar los desarrollos que están siendo hechos en otro lado. Y al mismo punto, tenemos que trabajar en todas las entidades del sistema científico y tecnológico, porque ellas tienen que estar preparadas para poder, preparadas y estimuladas. Ellas tienen que querer participar en el proceso de desarrollo de una región y querer también empezar un esfuerzo mayor en términos de valoración y transferencia de conocimiento. Eso es algo que es particularmente sencillo cuando, por ejemplo, te voy a dar aquí ejemplo, este ejemplo de industria 4.0 o de todo que es economía 4.0, codificación si quieres. Vamos a pasar por un nuevo modelo cada vez más digital, cada vez más integrado dentro de cadenas de valor global, con muchos puntos locales, más integrados no mundo global. Y cuando miramos nuestras empresas, vemos que para ellos integrar una lógica digital ainda no es fácil. Ellos no comprenden completamente lo que es lo digital. Para empresas en Portugal, digital es tener un site de internet, tener Facebook, tener LinkedIn, es eso. Algunas hacen un poquito de publicidad en Google, mas es eso. Mas lo digital es va muy más longe, es más importante, más amplio do que eso. Lo digital es integrar todos los procesos, es conseguir crear en procesos productivos, mas también en procesos de utilización, de interacción con el cliente,
todo eso. Y cuando pensamos en nuestras pequeñas empresas, percibimos que será muy difícil para ellas conseguir trabajar estas cosas si no hay quien las pueda ayudar a montar los principios de estos procesos. Las empresas tienen que se esforzar, no debemos ser paternalistas. Cuando fuimos paternalistas en Portugal, cuando veníamos las empresas como pobres empresas, coitadas, que esto es una grande transformación para su vida, es complicado, no deberíamos no dejarlas morir, etc. Creamos una política que no era muy eficaz porque mantenía a largo plazo empresas que no podrían ser a vez más que algunas das empresas, estes cambios del mundo, de los retos principales, van a hacer que algunas das empresas que no se pueden adaptar van a quebrar, van a caer. Y por tanto, dentro de eso, tenemos que nos adaptar y tenemos que crear modelos de interfaz que puedan ayudar a hacer la transferencia entre un lado y otro. Yo voy a hablar de interfaz y después puedo hablar un poquito de la cuestión. ¿Se le está cortando, puede ser, o solo yo? No, a mí también se me cortó. Sí puede ser. ¿Y ahora está bien, Julia? No, no estoy escuchando. Pienso que me están ouvindo. Ahí se está escuchando, Alexandre. Sí, perfecto. Vamos a continuar. Nuestro enfoque hoy es en la ligación entre las universidades y la parte de las empresas. Sabemos que para que haya una articulación efectiva necesitamos básicamente de tres cosas. Una primera que muchas das veces ignoramos, que es las relaciones, las interconexiones. Hay una característica, la economía es sobre personas, las empresas, las universidades tienen personas. Si no consigues establecer relaciones positivas, si no conseguimos reducir la barrera cultural entre los dos mundos, va a ser muy difícil que las relaciones sean buenas. Y si son buenas, si son malas, es muy difícil que todo el proceso pueda ter algún suceso. Esta es la primera parte. La segunda parte tiene a ver con la movilidad. La mayor facilidad de tenermos una efectiva articulación entre compañías y otras entidades no es solo que las personas se entendan, que puedan tener una buena relación. Ellos tienen que se percibir unos a los otros. Y la realidad de una empresa es muy diferente de la realidad de una universidad. Y por lo tanto, la lógica de movilidad es muy importante, sobre todo aquí, la movilidad de estudiantes, de investigadores, a las empresas que retornan después a la universidad. Es muy importante para percibir cuál es la perspectiva de una empresa, cuáles son sus problemas. Porque, te digo algo así, nosotros podemos comprender y ser muy simpáticos, que percebemos los problemas de los otros todos, percebemos los problemas de África, percebemos los problemas de Chile, percebemos los problemas de Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos capacidad de comprender, de sermos simpáticos ou empáticos, mas nunca, porque no estamos en su lugar, nunca vamos a comprender o problema. Sabemos que ele existe, sabemos que hay algunas dificultades, mas estamos confortáveis. Te digo esto de uma forma más agresiva. En la universidad, quer la transferencia de tecnología funcione o no, quer haya una crisis económica o no, lo pago al fin del mes está normalmente garantizado porque es una institución pública. En la empresa, si no funciona, no van a pagar a las personas. Punto.
y la empresa va a cerrar. Hay diferencias de presión, hay diferencias de perspectivas, hay diferencias de lógicas que es muy importante percibir para que el proceso de transferencia que vamos a hablar de seguida pueda desarrollarse en las condiciones perfectas. Por fin, hay una componente que se prende con la transferencia en sí mismo de conocimiento. Y aquí nosotros tenemos que comunicar mejor, encontrar plataformas que permitan que las empresas puedan hablar de sus necesidades, de sus retos tecnológicos, de cuáles son sus dificultades y que alguien las ayude a traducir esos retos en algo concreto, porque no puede ser un reto de día a día normal, tener un problema eléctrico, no es eso, mas sé que tengo esta dificultad, sé que si conseguiría resolver esto, podría ser más productivo. Y precisamos de traductores de empresas que digan y consigan agregar las necesidades de las empresas. Al mismo tiempo, necesitamos de alguien en medio, un intermediario, que consiga leer y percibir la parte de lo que se está haciendo en las universidades y lo consiga traducir para una lógica de negocio y de economía. Sin este efecto de traducción, sin este esfuerzo de comprensión y de comunicación, y sin una iniciativa política de comunicación de ambos, esta relación será siempre menor de lo que podría ser. Y los efectos claramente también serán muy menores. Y ese es un reto muy importante que enfrentamos en este contexto. Perdón, esto ha movido. Como os he mostrado antes, nosotros tenemos un panel de instrumentos que tenta cubrir desde la I+D fundamental hasta el mercado y crear un sistema de estímulos de política de innovación que permita acompañar los desarrollos científicos puros y duros, que es este instrumento aquí, y que se queda al ID fundamental, que es importante que las universidades puedan comprender más allá, a 50 años, a 30 años, mas después tenemos que encontrar instrumentos que ayuden a crear la demostración, la prueba de concepto de algunas de las tecnologías y que ayuden a demostrar la potencialidad de utilizar ese conocimiento y encontrar las utilizaciones posibles de ese conocimiento, progrediendo dentro de la cadena de los TRLs, de niveles tecnológicos de prontidón, para que lo podamos hacer. Y aquí tenemos instrumentos dedicados como este de empresas, que es un instrumento dedicado en copromoción, donde trabajan universidades e empresas, a probar el concepto, a desarrollar un prototipo, algo que pueda llegar a una fase de demostración tecnológica. Y por fin tenemos instrumentos muy dedicados a pegar nesas soluciones y llevarlas al mercado, a crear fábricas, unidades productivas, etcétera, que permitan concretizar estas ideas, estos proyectos de una forma muy sencilla. Esto es hecho en Portugal. En paralelo, es hecho también en la Unión Europea. Y como referí, es muy importante estar integrado en las cadenas internacionales, porque es aquí, para países que se están desarrollando, que está lo mejor de los mejores de la tecnología. Y nuestro objetivo no debe ser simplemente imitar o copiar los que no están malos o los que están mejores. Debe ser imitar los que están haciendo mejor que todos los otros, los que están yendo más rápidos, los que están en la frente del pelotón. Y para eso es muy importante estar en las redes de los proyectos internacionales, porque ellos están más que la parte de financiación, ellos permiten traer e importar tecnología y conocimiento que es muy importante para el desarrollo complementar del Sistema Nacional de Innovación. Y por tanto, hoy voy a hablar esencialmente en los próximos 45 minutos, algo así,
voy a hablar esencialmente del sistema de innovación portugués y de este programa de interfaz. El sistema es un sistema en consolidación que representa exactamente aquilo que es el caso también de Salta en otra posición, o de España o de Italia. Tenemos un sistema científico en desarrollo acelerado y cada vez más capaz. Tenemos una economía que ha progredido muchísimo en términos de modernización. Tenemos muy poca profundidad de interacción entre ciencia y economía. Este es un problema de eficiencia del sistema. Si quieres ver esto de una perspectiva puramente económica, la función producción de innovación, que nos dice que vamos a producir tantas innovaciones cuantos más tenemos de un conjunto de factores, depende del capital humano, depende de la inversión de las empresas en I+D y depende de la capacidad de interacción dentro del sistema. Por mucho que invertimos entre ciencia y economía, si no inviertes en las conexiones, vas a perder eficacia de transformación de inversión en innovación. Eso es algo que es muy relevante. Hay aquí una característica muy importante porque vamos a hablar de un instrumento que es la compra pública innovadora, que se prende con el mercado tecnológico. El mercado tecnológico, el mercado de tecnología, ainda es muy superficial. ¿Qué quiere eso decir? Quer decir que es un mercado que en un país en desarrollo, en una región en desarrollo, no tienes muchas empresas capaces de comprar tecnología, de invertir de forma significativa en tecnología. Y tampoco las instituciones públicas también normalmente tienen una gran capacidad de inversión. Y por tanto, ese es un elemento de limitación del crecimiento de empresas más tecnológicas que necesitan de encontrar sus oportunidades de mercado para poder crecer, desarrollar más su tecnología y después vender para los mercados exteriores. Aquí es algo muy importante donde la compra pública de innovación puede tener un papel muy importante en este proceso de transferencia de conocimiento, porque cuando haces compra pública, cuando el Estado encomenda soluciones tecnológicas nuevas a universidad, a un consorcio de empresas, etc., está no só creando una oportunidad económica de crecimiento, mas está creando un reto de crecimiento tecnológico. Y eso es muy importante para la transformación de la economía. Después, lo que voy a repetir muchas veces en nuestras sesiones, lo desequilibrio natural entre la capacidad de creación de conocimiento y la absorción. Por diferentes razones, como he hablado, las empresas tienen una capacidad normalmente más limitada y que demora más tiempo a crear, en cuanto que las universidades rápidamente se ajustan y si tienes dinero, vas a ver que rápidamente creas una capacidad de investigación con alguna cualidad en muy poco tiempo. Hay ainda dos cosas que son importantes para percibirnos un poquito lo que estamos desarrollando en eso. Ainda há uma lógica muito infraestrutural sobre lo que es los sistemas de innovación. Las componentes infraestructurales, la capacidad instalada en términos de edificado, de maquinaria, para ciencia y para tecnología, es importante. Mas eso es algo que es crecientemente menos importante. Tenemos que trabajar sobre todo las conexiones y tirar más partido de las infraestructuras que existen, encontrando modelos de partilla, de compartir las inversiones y tirando así más valor añadido. Y también pensar que las oficinas de transferencia de tecnología tienen también su propia idea, su propia misión. Mesmo que ellas estén enfocadas o su misión sea ayudar a las empresas, es necesario que el sistema que las financia lo sea como tal. Y os voy a dar un ejemplo de algo que ha fallado en Portugal. Aquí las oficinas de transferencia de tecnología, muchas das veces ubicadas en las universidades, tienen un problema. No son una verdadera prioridad para las universidades. Las universidades no ven que ellas puedan generar el rendimiento, el dinero
necesario para las sostener. Es algo que tienen que tener porque el gobierno lo quiere. Y a veces saben que pueden hacer algo más y algunos de los profesores pueden hacer un poquito más de dinero al fin de mes si participan en estos procesos. Mas, como lo modelo de carrera de profesor universitario no lo valoriza, es solo una cuestión de algún dinero más. Lo resto no es muy fácil. Después, estas estructuras, estas oficinas, muchas das veces son obrigadas a encontrar su propio sustento en términos económicos. Y por eso ellos tienden a se desviar de una lógica de servicio a las universidades y a las empresas y de facilitador para una lógica de sobrevivencia. Y eso es lo que acontece aquí. Porque lo Estado no les da dinero, aquí es todo baseado en proyectos, eso significa que ellos tienen una grande tentación de hacer muchos proyectos de publicidad, de tecnología, etcétera, que es relevante, mas son proyectos atrás de proyectos, porque el gran objetivo no es transferir la tecnología, sobre todo pagar los salarios todos los meses. Y lo que vamos a percibir de nueva lógica de interfaz es que estamos adoptando algo que los alemanes hacen hace mucho tiempo, que es un modelo de un tercio, un tercio, un tercio. Algo así, no sé si un poco menos preciso, mas algo así. Y que significa que tenemos que definir claramente en toda interfaz, sean oficinas de transferencia de tecnología, sean centros tecnológicos, sean otro tipo de instituciones, tenemos que definir lo ámbito público de su actuación. Y dentro de ese ámbito público tiene que haber presupuesto público. Después definir un ámbito competitivo, donde hay un ámbito de actuación que es público y privado, donde hay intereses privados que no son suficientes para soportar todos los costes, mas hay también un interés público paralelo y por lo tanto lo pago, la inversión debe ser paga en parte por el Estado y en otra parte por las empresas. Esto aquí es lo modelo concorrencial cuando abres una tender, un concurso, un aviso para que haya candidaturas al apoyo a subvenciones y le dices que sí, mas vas a tener que pagar 30% de lo que vas a pedir. Aquí normalmente este tipo de instrumento es financiado a 70%, o que significa 30% deberá resultar de las empresas que deberán pagar ese esfuerzo por parte de las oficinas de transferencia de tecnología. Y después la última parte son procesos puramente de transacción de tecnología, procesos privados. Las empresas deben poder acceder a prestadores tecnológicos adecuados, con capacidad de respuesta y a un precio adecuado, mas deben pagar por sus servicios. Y por lo tanto, ese debe ser el otro enfoque, que es el enfoque de investigación en contrato, o como dicen los ingleses, contract research, para que neste modelo de un tercio en que hay presupuesto nacional o regional para mantener la base de la estructura y para que los gabinetes de transferencia de tecnología, sean oficinas de universidades, sean centros tecnológicos, se puedan concentrar no en garantir sus empleos al próximo mes, mas sobre todo a producir resultados. Un modelo intermedio de otro tercio que resulta de concursos públicos competitivos entre diferentes centros tecnológicos y diferentes cadenas de valor para valorar a aquellos que quieren ir más allá, que quieren desarrollar otro tipo de productos, de innovación y por tanto necesita ainda de algún soporte público. Y ahí el público financia una parte, los privados financian otra y después da todo que es privado y los privados deben financiar por entero todo lo que se hace dentro de ese modelo. Dentro de la línea de los niveles de prontidão tecnológica, tenemos varios tipos de instituciones de interfaz.
voy a dar un poquito las diferentes tipologías para que percebáis lo que hacemos aquí. Por ejemplo, en las universidades también las oficinas de transferencia de tecnología, que estarían más o menos en la misma posición que estos centros de valorización y transferencia de tecnología. ¿Cómo habemos hecho eso? Dentro de las tipologías tenemos los centros de perfil más sectoriales, que son estos. Ellos, como he mencionado, han sido creados originalmente para asistir a las empresas a ser tomadores de tecnología. La idea es que para una empresa integrar nuevas maquinarias, nuevas soluciones tecnológicas, necesita de alguna consultoría, de algún soporte, de algún apoyo paralelo para que de alguna forma possamos integrá-la. Eso ha sido la lógica de los centros tecnológicos sectoriales. Después, habemos visto que esto no era suficiente. Entra en un TRL muy tardío, muy próximo del mercado. Lo intento no es desarrollar nueva tecnología, es solamente implementarla. Por tanto, todo lo que es crear los websites, instalar nuevas maquinarias, etc., es aquí. Se le fue la señal, parece. Olvidemos de la lógica internacional. Aquí 1 y 2 es investigación, es más de fundamental. Después de 3 y 4 tenemos la parte más aplicada. Y aquí en el último estadio de la más aplicada, que cuando pasamos al 5 tenemos una prueba de concepto, habemos creado algo para ir buscar a las universidades y los centros académicos lo conocimiento que se ha probado valoroso desde la perspectiva fundamental, mas también una lógica de posibles aplicaciones. Y teniendo como base estas posibles aplicaciones, vamos a desarrollar las pruebas de concepto y desarrollar la tecnología. Por tanto, pegar en lo conocimiento y crear tecnología y los procesos de transferencia hasta un estadio muy avanzado. No es un estado conclusivo perto do mercado, mas preparar o conhecimento que está sendo desarrollado, e não é de transferência imediata, porque necessita de mais desarrollo, e desarrollá-lo lo suficiente para que pueda ser integrado por las empresas. E assim temos dois grandes instrumentos. Hoy habemos criado un poquito más aquí, más atrás, desde el 3, o que llamamos de laboratorios colaborativos. Esta es una medida muy reciente en Portugal. Los laboratorios colaborativos, muy inspirados en las lógicas americanas del MIT, son laboratorios que son partilhados, son compartidos entre empresas y universidades. Ellos están operados por las universidades, mas parte de los costes son pagos por las empresas, otra parte son pagos por las universidades. Lo personal, las personas que trabajan lá, unas son de la empresa, otras son de la universidad. Ellas trabajan todos lo mismo. Estos laboratorios colaborativos se define una lógica y un contexto de investigación de I+D específico, algo que interesa a un conjunto amplio de empresas. Y sabemos que esses laboratórios vão a juntar as componentes de investigação universitária desde o 3 e que vão desenvolver a investigação dentro dessas áreas e tenderão lá também as empresas com suas capacidades de I+D também desenvolvendo conjuntamente para acelerar a criação de conhecimento aplicado desde a lógica fundamental. Aqui é onde tens tudo o que é o conhecimento mais fácil, que vale por si mesmo, mas depois temos que utilizá-lo e entendemos que era necessário recuar um pouquinho e criar aqui uma estrutura para setores mais desenvolvidos. Isto não é válido para setores pouco desenvolvidos, porque necessitas de ter algumas empresas com outro tipo de capacidade. Hoje, Portugal já tem algumas empresas com este tipo de capacidade e, por lo tanto,
podemos crear este tipo de cosas. Diría que estos son los tres principales pilares de la lógica institucional de interfase, a que se añade la parte de las oficinas de transferencia de tecnología de una forma un poquito más limitada. Y aquí podemos mencionar otras dos tipologías que no se distribuyen dentro de esta lógica de TRLs, mas que pueden ser importantes. Una, las incubadoras de empresas, y la otra, los parques científicos. Hay una diferencia base de eso. Un parque científico normalmente es mayor y al mismo espacio, mismo territorio, se combinan nuevas empresas de base tecnológica, que es lo que ves allí de NTBF, mas también centros de ID de universidad y centros de ID privados de otras empresas, de grandes multinacionales. La idea de parques científicos es crear un entorno favorable a la innovación, a la troca de conocimiento, un ambiente creativo, un ambiente muy tecnológico, para facilitar los spillovers y la innovación. Y aquí crear algo, también una oportunidad para que las grandes multinacionales se puedan ubicar ahí. La importancia de las multinacionales es muy grande. Primero, cuando ellas ubican, para allá de los efectos de crecimiento que generan inmediatamente, ellas aportan nuevas prácticas, nuevos modelos organizacionales que nos permiten aprender con ellos. Después, también nos permiten acceder a redes internacionales donde ellos ya están inseridos y ellos pueden ser importantes facilitadores en este proceso. Y por tanto, la idea de parques científicos es conseguirmos trabajar la política de interfaz y la política de desarrollo económico en torno de innovación con base en, simultáneamente, creación de nuevas empresas más tecnológicas y al mismo tiempo atraer empresas de fuera que puedan acelerar este proceso de cambio del sistema de innovación, de transformación de la estructura económica para una economía más intensiva en conocimiento. Las incubadoras son una versión más corta de un parque de ciencias, están enfocadas exclusivamente en las nuevas empresas de base tecnológica. Son centros normalmente muy próximos de las universidades, es donde los nuevos emprendedores tienen una oportunidad de crear su propia empresa y de intentar crear valor baseado en las tecnologías y los conocimientos que han sido generados en la universidad. Puedo decir que ambos los casos habemos analizado no solo los casos de Portugal, mas también los casos de España y de Inglaterra para percibir cuáles son los modelos más eficaces y habemos percibido que queren incubadores, queren parques científicos, la proximidad física a la universidad es muy importante. La universidad tiene que estar convicta y ser una fuerza inicial del parque o de la incubadora, porque solo después podrá atraer los centros privados de I+D o solo con ese esfuerzo de las universidades, ese comprometimiento, es que es posible generar los mejores resultados en términos de número de empresas que son creadas, el crecimiento de esas empresas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creando nuevas soluciones de eso, estas no son soluciones clave de nada, son infraestructuras de soporte que son importantes, mas que necesitan de estar muy próximas de las universidades. Hacerlo y también evitar hacerlo muy grande, porque otra cosa que habemos diagnosticado es que muchas de las veces con la gran voluntad de crear valor, de crear innovación, de crear nuevas empresas, creamos espacios muy grandes y después perdemos la selectividad de este espacio. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que después de termos un gran edificio muy ambicioso, hay una presión política muy grande para ocuparlo, porque tenerlo solamente ocupado a 20 o 30% parece un malo resultado. Y así ocupamos con todo. En el caso del parque científico, esto es particularmente grave porque vas a descualificar los espacios. Y en vez de ter estudo tecnológico, vas a tener la tecnología misturada con algo que no es tecnológico y va a peorar el ambiente donde se ubica la innovación más sencilla
a tudo que é criativo, tudo que é conhecimento, etc, etc, etc. E, portanto, temos aqui uma dificuldade grande. Se tienes interesse particular después neste tipo de instrumentos, también podemos hablar más tarde de eso. O que veis aquí es un poquito la evolución y la distribución entre las principales regiones de Portugal do tipo de institución. Vemos que tenemos cerca de 135 unidades de interfaz en Portugal y a la intención de crear 74 nuevas más. Tenemos que ser racionales y lógicos nesta expansión. Por un lado, tenemos que combinar lógicas más focadas en términos tecnológicos o en términos sectoriales, si quieres, con lógicas más de banda larga, para poder crear dentro del sistema de innovación, de I+D, entidades que se pueden adaptar y cambiar su modelo rápidamente, y eso es la lógica un poquito más de banda larga, y que puedan integrar las componentes más específicas en geometría variable para que podamos responder a los nuevos retos. Al mismo tiempo, tenemos que percibir que es bueno que todo el territorio, que el acceso a tecnología, a conocimiento sea facilitado, mas también que lo tenemos que pagar. Y por tanto, si expandimos demasiado el número de unidades de interfase, podremos terminar con unidades muy pequeñas que tengan lo mismo problema que nuestras muy pequeñas empresas, que es la falta de recursos, la falta de capacidad de entrega, las dificultades económicas diarias, y por lo tanto, eso es algo que nos debatemos en Portugal en este momento, que es necesario expandir, alargar este sistema de interfaz, sobre todo para el interior, garantindo un acceso más equilibrado en términos territoriales, mas hacerlo de una forma moderada, para garantir que hay una efectiva capacidad de ejecución. Y para allá forzarlos claramente a definir siempre cuáles son sus objetivos, sus métricas de resultado que nos van a dar, crear un sistema de evaluación regular, lo que estamos haciendo ahora, y impor límites mínimos de operación. Por lo tanto, por ejemplo, aquí tienes que tener pelo menos 5 personas colaborando en una unidad de interfase base. Eso significa un coste ya con algún significado y por tanto si tienes que tener 5 o 10 vas a reduciendo la posibilidad de se duplicar en estas unidades de interfase. Lo caso de los gabinetes de transferencia de tecnología es un poquito esta lógica. Às vezes tenemos un problema en definir de forma clara lo modelo, cómo podemos hacerlo en términos de lo que es los objetivos, lo papel, etcétera, de esta gente toda. Tenemos que ser muy claros sobre lo que queremos de ellos. Tenemos que ser muy claros por lo que estamos pagando. Si estamos pagando por transferencia de tecnología, tenemos que tener resultados de transferencia de tecnología. También tenemos que ser claros para intentar no caer en la armadilla de realización. En Portugal olhamos mucho para una cosa que son indicadores de realización, de resultado y de impacto. Y normalmente nos concentramos en realización y de resultado. Realización es un indicador de input. ¿Cuántas horas has tenido a intentar transferir tecnología? Los indicadores de resultado son, muy bien, cuántos procesos de transferencia de tecnología has ejecutado, has completado. Mas veamos muchas pocas veces lo impacto. Y eso es muy importante, calibrar estas modelaciones para que el sistema de incentivos a este tipo de instituciones pueda responder a las necesidades de la economía. Y esa es un poquito la lógica. Y por tanto, hay un conjunto de preguntas clave que dentro de nuestro sistema estamos siempre trabajando para lo trocar, que es los modelos organizativos, cómo comenzamos y cómo empezamos la lógica organizativa, los modelos de trabajo en red, porque es muy normal, esa es una cuestión cultural, tenemos dificultades en colaborar.
nosotros colaboramos con las personas que gustamos y que conocemos. Si no nos gusta, si no los conocemos, tenemos una resistencia a compartir información, a estar en un proceso colaborativo que demora tiempo a quebrarla. Y, por tanto, temos que também estimular uma lógica de partilha de recursos. No caso, por exemplo, dos gabinetes de transferência de tecnologia, dos centros de valorização tecnológica, esto es muy importante en cosas tan simples como la propiedad intelectual. Hacer una buena patente que pueda ser defensable a nivel internacional necesita de conocimiento específico. Mas hay conocimiento específico en términos legales, la parte jurídica de la patente, mas hay conocimiento específico siempre de cómo formatas la patente en términos si es una cosa de salud, si es una cosa de ingeniería mecánica o si es algo de tecnologías digitales. Eso significa que la mayor parte de los centros de transferencia de tecnología no tendrán dentro de sus puertas las competencias más importantes y más necesarias para hacerlo bien en todas las áreas. Por eso, la lógica de distribución de los centros, la lógica de distribución de las unidades de interfaz, debe procurar garantizar que hay un modelo en red que asegura una respuesta completa, que muchas de las veces no es dada por un solo punto de la red, mas por varios puntos. Claro que la financiación es fundamental. Si no creas los incentivos correctos, si la financiación es fácil, es un problema. Si creas una financiación muy incerta, también es un problema. Tenemos que crear previsibilidad, continuación temporal de las empresas, de tal modelo que estamos adoptando cada vez más dentro de esta lógica, porque esto no es válido para las universidades en términos de investigación, de I+D, mas dentro de la parte de interfaz, modelos tripartidos, un tercio y un tercio. Garantizar que las instituciones tienen capacidad base para poder trabajar dentro del modelo de financiación, crear en paralelo la parte de baja, que es la financiación, debe estar linkada, conectada al desempeño. Tenemos que crear modelos de monitorización que permita que si un centro es muy bueno y produce muy resultados, que tenga premios de financiación y que otros que no producen resultados van a ver su financiación reducida a largo plazo, hasta pueden ser, al último caso, discontinuados y terminados porque no hacen más lo problema. Y la parte de interfaz es muy importante por esta cuestión de eficiencia productiva dentro de la lógica de innovación, mas también porque hoy nuestras empresas están confrontadas con nuevos retos. La primera, la cuestión de los ciclos de innovación que se están acelerando. Es cada vez más exigente estar en el mercado internacional. Y nosotros tenemos que dominar cada vez más diferentes tipos de conocimiento para poder responder al cliente. Nós, como consumidores, como utilizadores, queremos que en nuestras manos, en nuestros telemóviles, la app nos dé todas las cuestiones y las respuestas que queremos. Para eso acontecer, es necesario integrar diferentes tecnologías, cada vez más soluciones. Y eso depende claramente de la capacidad de aprendernos y de integrarnos y de estarnos en estas redes y de desarrollarnos modelos cooperativos. Perdón. Y eso es algo que es un gran reto de política pública. Como también necesitamos de un modelo que cree no solo los incentivos, mas también la responsabilidad dentro de las instituciones públicas y las instituciones semipúblicas, privadas si quieres, como las asociaciones empresariales o los clusters. Antes de tener políticas nuevas o antes de crear políticas de financiación, es necesario definir de forma muy clara su propósito, para que ellos son útiles, para que sirven.
Porque si no conseguimos responder a eso de una forma muy clara, significa que no va a ser claro su trabajo dentro del sistema de innovación. Y si no va a ser claro, no va a producir los mejores resultados que podríamos producir si definimos muy bien su propósito. La segunda parte, que es muy importante dentro de una lógica de interfaz, es en todas las dimensiones de interfaz definir cuáles son los servicios a ser provisionados por este tipo de instituciones, que ellos deben garantizar directamente e indirectamente cuáles son los mínimos de capacidad operativa que deben ser exigidos. Y eso terá que ser adaptado en diferentes sectores, en diferentes áreas, mas es algo muy importante. La tercera parte tiene a ver con la frontera entre el mercado normal de servicios y los servicios públicos. Como dice en Portugal, lo que ha acontecido es que como la financiación no es regular, es muy irregular al tiempo, en el método, estos centros se han transformado en buscadores de dinero y muchas das veces entran en competición con empresas a proveer los mismos servicios. Tienen una ventaja coste de una parte de sus salarios serem financiados por el Estado y entran de forma muy barata en el mercado porque tienen que vender servicios. Te doy un ejemplo. Cuando hablamos de un centro de interfaz para lo digital, la idea es que este centro pueda capacitar las empresas utilizadoras, mas también las empresas que integran estas tecnologías digitales y que van a vender a las utilizadoras, facilitar su proceso. A unos el proceso de absorción y a otros el proceso de crear productos para vender a los primeros. Mas estes centros, às vezes por necesidad, acaban por empezar a desarrollar ellos mismos las soluciones y a vender esas soluciones a las empresas. Y eso no debe ser así. Estamos aquí. Antes volvía, parece que esta vez definitivo. Sí, ahí estamos. Buenísimo. I am back. Estoy de vuelta. Malogradamente. La conexión se ha perdido. Esto es la mala ventaja de estar al Estado. Hoy estoy al escritorio que tengo dentro de la Agencia Nacional de Innovación y por tanto la conexión es peor que en casa. Casa es muy más tranquilo. La conexión es de mejor calidad. Mas intentando, como os estaba diciendo, voy para compartirlo el ecrán nuevamente. La tela. Okay. Una cuestión, ¿consigues ver el cursor de mi ratón? ¿O solo ves los slides? ¿Ves el cursor del ratón? ¿Ves? Perfecto. Sí, será perfecto. Cuando estábamos aquí, nosotros habíamos creado los tales laboratorios colaborativos que van a estar aquí en esta posición y aquí también están las oficinas de transferencia de tecnología de la universidad, por tanto, un poco más atrás que los centros de valorización de conocimiento. Y yo veo la interfaz terminando aquí en la parte muy asociada a los centros tecnológicos, más al 8 y 9, sobre todo al 9, los clusters. Los clusters, hay una parte que es puramente privada, mas nosotros necesitamos de una inteligencia colectiva. Y los clusters son muy importantes para eso, porque dentro de los retos que tenemos que enfrentar, para allá de la lógica de previsión de lo que va a acontecer a lo mercado, lo que va a acontecer a tecnología, etc. Hay un gran cambio en curso y que es muy difícil, que es un cambio completo de la forma operativa de las empresas desde el modelo de negocio.
Y ese cambio, las pequeñas empresas no están preparadas para enfrentarlo. Un ejemplo muy simple, no me recuerdo cuando estuve en Argentina si había Uber, mas pienso que sí, porque no en todos los países tienen Uber. ¿Tenés Uber? La plataforma para llamar los coches para te llevar de aquí a acolá. Sí, sí hay, pero no hay en todas las provincias. Uber es un buen ejemplo de eso, porque aquí en Portugal ha sido una confusión como en España, porque los taxis no lo querían, etc. Lo facto es, un negocio muy tradicional como taxista, que tenía en algunos casos algunas cooperativas, era un negocio que no ha cambiado a los últimos 30 años. Era un negocio que innovación cero, valor añadido era el valor obvio, no era acrementado, no tendrían botellas de agua, no tenía un sistema de localización que te permitía facilitar apañar lo coche, tenías que llamar a un número o tener suerte en la calle. Por tanto, Uber ha sido un ejemplo claro de cómo un cambio de modelo de negocio puede ser muy disruptivo. El Uber que ha creado es una plataforma de facilitación, de partilha. Y esa plataforma de facilitación introdució un modelo de negocio completamente diferente. Es un modelo donde no estás vendiendo servicio, que el Uber está, perdón, no estás vendiendo transporte, que el Uber está vendiendo es un servicio que incluye transporte. El Uber está vendiendo conveniencia, practicalidad, muchas otras cosas. Y lo que vemos en Portugal es que los taxis están sufriendo muchísimo. En países como Croacia es más engraçado, porque en Croacia, por ejemplo, tienes los dos sistemas. Cuando llamas lo Uber, lo taxista responde a la llamada y cambia lo dístico fuera, tapa lo dístico de taxi y se transforma en Uber. Cuando es llamador lo taxi, tira lo dístico de afuera y es un taxi. Mas aparte de estas interpretaciones más creativas, aquí lo que vemos es que hay nuevos modelos de negocio cada vez más exigentes. Nuestras pymes, nuestras PMEs no están preparadas a estos cambios. Y necesitáis aquí no de una transferencia de tecnología a perspectiva más pura de tecnología, mas necesitamos de una lógica de negocio, de soporte a las empresas, que es muy importante y tal vez, y por eso personalmente incluyo dentro de la política de interfaz la lógica de clusters, que es una lógica de proveer información, asistencia técnica al negocio de las empresas. Y es una diferente forma de transferencia de conocimiento. Es un conocimiento diferente, pero es un conocimiento cada vez más relevante. Yo tengo aquí algo que te voy a mostrar muy rápido y después voy a cuestionar si tienen alguna cuestión. Pienso que he mostrado un poquito eso. Y voy a continuar a mostrar porque tenemos diferentes instrumentos para la financiación de I+D y la parte de transferencia de tecnología. Y hoy me voy a concentrar en estos tres proyectos de demostración, proyectos de movilización y núcleos de ID. Voy a comenzar por lo último, que es lo más sencillo. Lo último es una forma de financiación compartida en que el Estado paga una parte y la empresa paga otra parte para crear dentro de una empresa, con el soporte de una universidad, un núcleo de I+D. ¿Qué es un núcleo? Es un pequeño centro de investigación y desarrollo de tecnología. Solo es viable para empresas en un estadio muy más avanzado que la media de nuestras pymes. La mayoría de nuestras pymes no puede hacerlo. Mas las pocas empresas que tenéis y que nosotros también tenemos con más dimensión, más capacidad, pueden ser estimuladas financieramente a crear una pequeña unidad de investigación propia, compartida en términos de costes iniciales con el Estado. Y esa es una forma de crear una puente con los mejores dentro de lo que tengáis y de crear una primera rutina de I+D das empresas con las universidades. Eso es muy importante para iniciar un proceso de colaboración. La tipología que tenemos más suceso en Portugal son los proyectos de empresas, lo primero que no voy a concentrar muy hoy, son los proyectos de I+D en colaboración, que exige pelo menos una empresa y una universidad. Mas como hay dinero para dar a los dos, hay un gran incentivo a la participación. Mas el suceso tiene una gran cuestión, es que
ellos están forzados a identificar un reto común. Hay un reto común, un objetivo común. Hay un acuerdo previo en términos de propiedad intelectual, que es obligatorio al momento de pedir dinero. Sin ese acuerdo no há dinheiro para ninguém. E isso é importante porque muitas das vezes nestes processos colaborativos a propriedade intelectual, mesmo que pouco valiosa, é um problema, é um obstáculo. E vou concentrar-me em demonstração e mobilização. Os projetos de demonstração são projetos que vão, em termos de TRLs, começam al 4 mais ou menos e vão hasta o 7. Son proyectos que peguen a las soluciones que están siendo desarrolladas dentro de las universidades o las empresas y que están en una fase retrasada para llegar al mercado, y vamos a crear un programa que permite que la empresa faça algunas inversiones para producir sus prototipos, para probar que el concepto funciona y después hacer un proceso de demostración en escala industrial. Porque se demonstras que tienes uma grande ideia, tens um conceito que funciona em laboratório, mas fazê-lo funcionar dentro de uma empresa, numa escala industrial, é um reto muito complicado. A física e a química, com a dimensão, cambia um pouquinho. E, por lo tanto, estes processos de projetos de demonstração têm como foco principal apoiar as empresas, com suporte também de alguma financiação para as universidades em termos de assistência técnica, mas apoiar as empresas a desenvolver sua prova de conceito e escalar a uma lógica pré-comercial, de forma que tenham um protótipo pronto a entrar ao mercado e que lo consigam desenvolver com menos custos próprios. Há sempre uma inversão parte das empresas e outra por parte da subvenção, que va del 50% a 75% dentro de la lógica de demostración. Los programas de movilización son más ambiciosos, son grandes. Son proyectos financiados a 75% para las empresas y financiados muchas das veces a 100% para las universidades, porque ellos como financian costes de personal, etc., al final la taja final es de 100%. Y estos programas de movilización, ya he hablado antes, son programas grandes con consorcios diversos y que es la lógica es identificar un reto común a una cadena de valor y juntar dentro del mismo grupo todas las empresas que tienen interés en responder a aquel reto y que contribuyen para la solución para ese reto. Eso significa que van desde las empresas que hacen pacotes, a las empresas que hacen la tecnología, a las empresas que trabajan los materiales, a las empresas que trabajan la interfase tecnológica, que hacen los software necesario para eso, y las universidades van a garantizar también todas las componentes necesarias. Son proyectos estructurados en lo que se llaman procesos, productos y servicios, y por tanto la idea es que al final tienes algo pronto a entrar al mercado. Comienzan también normalmente de TRL 4 para frente, preferencialmente de 5 a 6 para frente, y la idea es vamos a juntar todo un grupo de empresas que están unidas no porque se gustan, mas porque hay una oportunidad de negocio para la cual todas tienen que desarrollar una solución integrable. Y trabajamos los procesos de fabrico, los procesos de producto, el producto en sí mismo, los servicios necesarios. Por ejemplo, dándonos un ejemplo dentro de las tecnologías marinas del mar. Cuando trabajas la acuacultura y quieres crear nuevas estructuras de producción de pescado al mar, lo primero desafío es cómo mantener las estructuras estables y por tanto necesitas de una estructura de estabilidad. Más es un desafío a los materiales. El mar provoca una deterioración muy rápida de todos los materiales que ya están, por su batida, por su contenido en sal, etc. Los materiales sofrem un desgaste muy grande. Y cuando pensamos en acuacultura en alto mar, en offshore, esto es un problema. Después necesitas de algo más. Necesitas también de desarrollar barcos
capaces de ir pegar ese pescado en condiciones menos buenas, porque cuando lo haces en alto mar no puedes controlar si hay una tempestad durante una semana, mas necesitas ir buscar lá lo pescado. Entonces tienes que encontrar embarcaciones adaptadas y hacer adaptaciones para que la solución de crear quintas de creación de pescado al alto mar puedan funcionar. También sabréis que vamos a tener otro tipo de epidemias al pescado en alto mar. Es diferente cuando es un tanque cerrado, mas ali el nivel de control de la agua, etc., es diferente. Por lo tanto, tienes que desarrollar sensores de un sistema de comunicación que permita que en tierra puedas monitorizar el crecimiento del pescado, la calidad de la agua, la capacidad de renovación da agua, porque mesmo en alto mar eso es una cuestión importante. Y cuando pensamos en movilización es pensar que tenemos un reto que es producir pescado en alto mar, tenemos empresas con capacidad biológica para eso, tienen negocio, mas tienen que tirar sus espacios de cultura para producir mejor peixe, tienen que ir para alto mar, para subir en la cadena de valor. E para isso há um conjunto de desafios, de retos tecnológicos complexos e que necessita de uma resposta de pessoas que nada têm a ver com pescado. Os tíos de materiais que trabalham metales com propriedades de anticorrosão, etc., são muito específicos. Por exemplo, temos uma startup portuguesa que está especializada em desenvolver, eu não sei decirlo em espanhol, mas coatings, las partes que aplicas sobre el material, es un poquito como una tinta que pintas la pintura, mas los coatings, especialmente para crear una barrera biológica a predadores o a otro tipo de contaminaciones y a impedir algo que acontece mucho a los barcos, que es, por ejemplo, los animales se colaren al casco y a la parte metálica de los barcos. Ellos se han especializado en crear un sistema que no es tóxico para producción alimentar, mas que al mismo tiempo mantiene distantes este tipo de parasitas, de algo así. Hay muchas, cuando pensamos en movilización, y os voy a presentar algunos ejemplos en la próxima sesión, porque pienso que es una de las tipologías que es más innovadora en Portugal y más bien sucedida. Es algo innovador a escala europea. No lo vas a encontrar algo así en toda Europa y que esperamos que estamos siendo contactados también para asistir a replicación de eso. Mas es algo un poquito innovador porque de facto pensa, identificamos un objetivo y después tenemos que tener un proyecto que cobre todas las necesidades hasta tener su objetivo completo. Y esa es un poquito la cuestión en términos de interfaz. A la próxima sesión voy a hablar un poquito de eso y de la parte de las empresas para que comprendas lo ámbito total. Y después, que yo pienso que es vuestro principal interés, cómo hacemos la mecánica de RIS3, que es algo también importante y vamos a comenzar a trabajar la mecánica de RIS3 segundo los 6 pasos de la guía formal, que es comenzar por los pasos de descubierta emprendedora, cómo lo hacemos, la lógica de cómo estamos trabajando las prioridades, cómo formatamos los instrumentos de política, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas gracias por vuestra participación. Espero que habéis gustado. Continuáis mintiendo si no nos guste. Y nos vemos en 15 días. Alexander, sí. Tenemos una pregunta. ¿Cómo se estudian las cadenas de valor global para la inserción de la industria provincial en ellas? ¿Hay una metodología? ¿Cómo se estudian las cadenas de valor para la inserción de la industria? Sí. La lógica de cadena de valor, un país como Portugal o un país como Argentina no las controla. Mas es posible tirar partido de trabajo que otros están haciendo. En nuestro caso, especialmente en mi caso, yo recurro muchas veces a los relatorios internacionales, sea de las grandes multinacionales, sea sobre todo de los clústeres temáticos. Por ejemplo, en el automóvil, yo voy al clúster alemán de Baviera. Y el clúster hace un trabajo de pesquisa continua sobre aquello que serán los trayectos, las trayectorias tecnológicas principales de la parte automóvil. Partiendo de esos retos,
hay análisis y podemos comenzar a analizar las implicaciones para la industria provincial. Porque si, por ejemplo, imagina que tú tienes una gran industria de plásticos. Y lo que sabemos es que lo plástico va a reducir, el mercado de plástico se va a reducir muchísimo. Porque hay hoy una lógica de que plástico es malo para el ambiente y lo que se va a impor puede demorar 5 años, 10 años, es que lo plástico se va a reducir en términos de mercado. Y por tanto, cuando tú ves esta tendencia mundial, lo que vas a ver es que en la cadena de valor de automóviles o de salud, etc., va a comenzar a aparecer que las ofertas de la industria deben tener un contenido de plástico y de papel cada vez menor. Y a partir de ahí, nosotros conseguimos analizar con el soporte de expertos de ingeniería cuáles son las implicaciones para nuestras industrias. Porque sabiendo, vosotros conocéis mejor que ninguém la industria de Salta, la industria provincial, sus características que hace en concreto. Si conseguís percibir los grandes cambios, y si después percibís cómo esos cambios afectan tus compradores, especialmente en la industria, porque normalmente tú vendes para otros que van a producir otras cosas por arriba, de ahí tú consigues tirar las implicaciones en términos de cambios para la industria provincial. Y eso es un poquito lo que a gente hace. Nos no inventamos nada, vamos a buscar lá fuera a los más temáticos, porque eso no es posible para una organización gubernamental. No vamos a ser especializados en nada. Mas no lo deberemos crecer, especializados en salud o etc. Porque el mundo anda muy más deprisa que nosotros. Y por lo tanto vamos a estar vendiendo a nuestras empresas algo que está fuera. Lo mejor es seguir los mejores. Y por tanto, al automóvil, con la sorpresa que tuvimos con Tesla, vas aparte de eso, al automóvil aprendemos a seguir los clústeres alemanes. A otras cosas, como la parte digital, seguimos la lógica, por ejemplo, el mercado de apps, seguimos la lógica del mercado americano y de cómo el mercado americano se está desarrollando. Cuando hablamos de apps, por ejemplo, el mercado americano ha sido innovador a introducir la lógica de jugabilidad de las apps utilitarias, que en inglés se llama la gamificación, que es na práctica una app que no es un juego, no es algo para se divertir, mas que introduces modelos de interactividad y de dinámica que lo tornan más divertido de utilizar. Y esa es un poquito la clave para el suceso de algunas apps, de algunas aplicaciones móviles en comparación con otras. Por ejemplo, es algo que podemos hablar, es un caso muy interesante y también muy atractivo, que es el caso de Tinder. Pero presumo que tienes Tinder en Argentina. Tinder es una app de conexión. Eso es muy interesante darlo a los meus alumnos de universidad, porque cuando hablas de Tinder se genera una confusión muy grande. Especialmente cuando percebemos que hay más mujeres con Tinder do que hombres, que también es algo muy interesante. No sé si es lo mismo en Salta, mas aquí es así. Mas Tinder ha sido un ejemplo brutal de cómo estas nuevas tendencias están siendo determinantes. Había antes de esos servicios con algoritmos más capables en términos de hacer las parejas entre hombre y mujer, o entre hombre y hombre, o mujer y mujer. Mas cuando Tinder surgió, se concentró en un mercado más joven, del 25 a 35, del 20 a 34, perdón, en términos de escalón, que quería algo más volátil, más simple, más sencillo de usar, más práctico y no tanto formal. Y esa leveza, esa lógica de juego, de jugabilidad, de interactividad, fue un resultado clave. Por lo tanto, para sabermos cómo podemos posicionarnos nas cadenas de valor global, nosotros, ni Portugal ni Argentina tienen peso o están en un punto de desarrollo que nos permite decirlo como vamos a hacerlo. Nosotros tenemos que ver lo que los otros quieren y después andar para atrás y decir así, ok, con base en esto yo me puedo posicionar así. Y eso es lo que hacemos. Vamos a buscar las grandes referencias. En agroalimentar lo mismo. Hay una gran conferencia internacional todos los años. Ahora no,
mas todos os anos, que é sobre as tendências de inovação dentro do agroalimentar. Tudo que é as novidades de consumo, mas também de tecnologia em toda a produção de agroalimentar. E com base nisso, tentamos de perceber, por exemplo, temos a produção de proteína a partir de insectos. Ha sido una altura que en Europa era muy popular. Ahora se ha acalmado muchísimo. Esas grandes tendencias que tenemos que ir captando son importantes para nosotros, no tanto para nosotros producirmos la proteína, mas tenemos una industria muy importante en Portugal, por ejemplo, de leche, de iogurtes, etc. Y que hay un grande debate sobre la sostenibilidad de esa industria, porque como sabéis, lo gado bovino, las vacas, son muy poluentes. Y dentro de ese debate y de esos cambios de Europa, habemos entrado en el mercado de los productos lecheros más de origen vegetal, la soja, otros, y ahora había la oportunidad. El problema de eso de soja es que si la soja tiene alguna proteína, mas no es muy grande, necesitabas de un impacto más grande de proteínas, especialmente porque el mercado de nutrición ha disparado. Y ahí habíamos encontrado, estudamos isso. Al agroalimentar também há setores específicos, áreas específicas, líderes mundiais específicos, que te van identificando as tendências de mercado por um lado e tudo o que se está haciendo em termos de inovação tecnológica por outro. E juntando essas pontes, vamos haciendo casi como hacer engenharia inversa, vamos voltando atrás e depois analisamos o que temos. É um exercício de adaptação constante. Muchas gracias, Alexandre. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Bueno, parece una cuestión más. No te olvides de enviarnos las presentaciones, porque bueno, para poder ilustrarnos mejor y seguir la asistencia técnica paso a paso. Muchas gracias a todos. Gracias, Julia. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, gracias.